He vuelto por fin, ya me ha dado la vida y me he podido sentar y me he podido grabar un poco y os traigo bastantes historietas, salseos y cosas nuevas. No solo salseos, hoy con este vídeo voy a estrenar una sección del canal a la cual le tenía bastantes ganas. Es una sección de arte e historia del arte, que bueno, siempre ha ido muy de la mano con mi formación, mis estudios y mis intereses. La verdad que este vídeo es un vídeo que tampoco sé muy bien cómo me va a salir, porque no lo tengo muy preparado y voy a ir un poco como medio del tirón, contando cosas. Y quería arrancar con un personaje muy conocido, Goya, ¿no? Que todo el mundo conoce a Goya, a todo el mundo le suena. Y fíjate que es un pintor que llevo pues eso, visitando el Prado, museos, estudiando arte, pues toda mi vida. Cuando era más joven no me atraía tanto, no me encandilaba tanto y según... Me ha pasado esto con muchos artistas, ¿no? Pero bueno, con Goya, según van pasando los años y más voy estudiando y más voy leyendo sobre él, más me fascina su figura, me fascina su mente y la verdad que es una persona que me encantaría haber conocido y haber podido hablar con él, porque creo que es de estos personajes de la historia que era un adelantado a su tiempo en muchos aspectos. Me estoy dando cuenta que mis vídeos a veces caen mucho en la cosa biográfica, que es algo que no quería que pasara en el canal, y bueno, yo quería traer aquí pues cosas más concretas, ¿no? Ya os lo dije en aquel vídeo de presentación. Entonces, bueno, más que lanzarme a hablar sobre pues la vida de Goya, su recorrido, su trayectoria, que algo sí os contaré, creo que voy a ir a algo más concreto sobre él, ¿no? Y es un poco el título de este vídeo, la doble vida de Goya. Venga, resumiendo un poco, porque siempre que tengo que contar un poquito algo, Goya es un pintor que nace en Fuendetodos, en un pueblo de Aragón, y bueno, empieza a destacar bastante pues pintando iglesias y pintando pues cositas que en los pueblos pues hacían, ¿no? Goya, que era muy listo, pues cuando ya empieza a destacar mucho, etcétera, evidentemente su carrera tenía que romper fronteras y llegar a Madrid. Se casa con la hermana de uno de los pintores que estaban trabajando en la corte, que se llamaba Josefa Valleu. Este matrimonio, que yo en otro vídeo creo que ya hablaré un poco sobre los amores de Goya, yo creo que ese puede ser otro vídeo divertido, pero bueno, el caso es que este matrimonio pues fue casi más por conveniencia que realmente por amor. Tuvieron hijos, etcétera. Pero bueno, el caso es que Goya se traslada a Madrid y empieza, como ya sabéis, a pintar los cartones para tapices. Entonces, aquí, en estos cartones, ya empezamos a ver un Goya que tiene algo de interesante. Si analizamos un poco la pintura que se había ido haciendo hasta ahora, los retratos de corte, etcétera, bueno, es una pintura muy analista, es una pintura retratista, es una pintura que no refleja un poco lo que hay en la calle, ¿no? Ha habido algunos pintores que lo han hecho, ¿no? El Bruegel, el Viejo, todos estos, pero bueno, en los tapices de Goya ya empezamos a ver un poco ese interés por la cultura popular, por lo que hay en la clase, incluso unos pequeños vestigios de denuncia social, ¿no? De, pues ese creo que es el del invierno, ¿no? Estos campesinos que traen al cerdo en mitad de la nieve recorriendo el frío, ya eran un tipo de mensaje, ¿no? Que evidentemente también iba acorde al cliente, porque este tipo de tapices costumbristas estaban destinados a decorar los palacios de la aristocracia y la burguesía, ¿no? Entonces, para los ricos era como muy divertido, digamos, estar en un comedor rodeado de los campesinos, en el heno, en no sé qué, no sé cuántos. Entonces, bueno, pero Goya le daba como una doble mirada. No solo hacía una especie de satirización de esta cultura popular, sino que encima tenía ya un pequeño ojo de crítica. A Goya se le ha visto como un precursor, ha sido precursor de muchas cosas, pero esto que os cuento ahora, un poco un precursor del fotoreportaje, ¿no? La fotorrealidad, el documentalismo, digamos. Que tampoco, porque Goya, cuando uno estudia su biografía y sus escritos y demás, tampoco pintaba exactamente lo que veía. Entonces, bueno, tampoco es un fotoreportaje, pero sí que es cierto que fue un testigo de una sociedad y quería retratar esa sociedad más allá de las puertas de palacios y de salones de sus clientes. Después de los tapices, ya le contrataron primero como pintor primero como pintor oficial de corte, luego como pintor del rey, y al final se hizo el pintor de Carlos IV, ¿vale? Tuvo una carrera pues muy exitosa
Y fue un hombre pues, que además hacía muchos retratos para los nobles de la época, Gaspar de Jovellanos, los duques de Osuna, etc. Y entonces pues ganó mucho dinero, ¿no? Hay una cosa muy importante que a mí me encanta, y es por lo que viene un poco este vídeo. Goya se sabe que supo administrar muy bien ese dinero que tuvo, por sus declaraciones, ¿no? a Hacienda, por sus listas de bienes, etcétera. Era un tío que supo administrar muy bien su dinero, invertir en propiedades, invertir en cosas. ¿Qué le permitió saber administrar también lo que ganaba? Bueno, pues entre otras cosas, poderse costear una pintura privada, una pintura que hacía él. Y esto creo que es lo que hace de Goya un pintor tan interesante, ¿no? Porque a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, o sea, en la realidad, en toda la historia de la pintura hasta finales del XIX, bueno, pues los pintores, los pigmentos y los materiales con los que se pintaba eran cosas muy caras. Entonces, un pintor no se podía permitir el lujo de pintar lo que quisiera, ¿no? Esto era una cosa que no ocurrió, pues ya como os digo, hasta el siglo XIX, finales del XIX, etc. Los pintores estaban financiados por un mecenas, o el rey, o un noble, o un religioso, y bueno, pues les daba para pintar los retratos y las cosas que les pedían, pero no se podían permitir el lujo de pintar lo que quisieran. Goya sí lo hizo. Goya consiguió en su casa, en la Quinta del Sordo, pintar lo que él quiso, ¿no? Y esto es a lo que yo llamo la doble vida de Goya, porque es muy interesante cuando uno estudia a Goya y cuando uno se va a ver sus cuadros, cómo los retratos de corte y los retratos de la nobleza que vemos, por ejemplo, colgados en el Prado, eran paralelos cronológicamente a la serie de grabados que creó, ¿no? Creó 3 series de grabados que hablan mucho de su personalidad y de su discurso artístico, que son Los caprichos, Los desastres de la guerra y Los disparates. Claro, él se engloba dentro de un movimiento artístico que se conoce como el neoclasicismo, ¿no? El neoclasicismo, bueno, estaban empezando, bueno, llevaban un tiempo, pero bueno, estaban empezando a pegar muy fuerte la popularidad de las grandes academias de arte, en París, en Londres, era el auge, digamos, del academicismo, ¿no? Y bueno, pues Goya es muy interesante porque evidentemente, siendo pintor de cámara, se le llamó a ser profesor y luego incluso director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es hoy en día la Universidad de Bellas Artes, la Complutense de Madrid, que por cierto es donde estudié yo. Antes era la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá, sigue estando ahí, es un museo maravilloso. Entonces Goya entró un poco como revirado, porque tenía unos preceptos y unos conceptos del arte muy innovadores y muy controvertidos para aquel momento. En 1792 Goya respondió a una serie de consultas que se hicieron sobre las enseñanzas en la Real Academia de San Fernando. Entre otras cosas, bueno, lo que él decía, él se frustraba mucho porque pues, se pretendía que los alumnos era cuanto más virtuoso el que mejor copiaba lo que estaba viendo, ¿no? Entonces Goya decía que no era mejor pintor el que mejor copiaba. Para él la pintura era una manera de hacer hablar, digamos, a la mente, ¿no? Era una fuente de expresar conocimiento. Entonces él era muy contrario al pintor copista, ¿no? En esta época también empezaba, como todo se iba democratizando, ya empiezan a tener mucho más acceso a la compra y venta de arte, pues la burguesía, ¿no? Y los comerciantes. Entonces muchos cuadros empiezan a convertirse en mera decoración, ¿no? Empiezan las artes decorativas. Entonces, bueno, ¿en dónde queda el cuadro decorativo de un salón y cuál es el cuadro de un artista con un discurso, ¿no? Entonces Goya pues es un buen precursor de esto. Dejad de copiar lo que ven tus ojos y pinta lo que te está diciendo la mente, pinta tu interpretación del mundo, y esto es lo que él hizo. Goya decía, hay que dibujar lo que son las cosas, no como las vemos, ¿no? Era un poco su gran discurso y bueno, pues su lucha un poco con este academicismo imperante que regía pues la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y los pintores del neoclasicismo de la época. Es ya, como sabéis, un gran precursor del romanticismo e incluso del impresionismo, etcétera. Es decir, de movimientos que vinieron más tarde y de los cuales él fue precursor. Además, a Goya le tocó vivir un momento histórico bastante complejo, un momento muy marcado por transiciones entre las monarquías y los sistemas totalitarios con las repúblicas. Fue la época de la Revolución Francesa, de las ideas ilustradas, de la razón frente al... En fin, pues esto, ya lo sabéis, ¿no? Entonces había una vorágine de ideas y de ideologías y unos conflictos políticos muy importantes. En el caso de España, esto se vio sobre todo marcado por la Guerra de Independencia. Primero la invasión napoleónica y después la Guerra de Independencia, en la que el pueblo de Madrid se levantó contra las tropas francesas, ¿no?
Esta guerra, bueno, a nosotros no nos han contado tanto, pero si uno se fija en los desastres de la guerra que hizo Goya, estos grabados en Aguafuerte, ve una sociedad completamente desgarrada por el odio, por la violencia. Hay episodios de violaciones, hay episodios de abandonos, hay episodios de torturas entre los militares franceses, los que se levantaban, en fin, los famosos, el fusilamiento del 2 de mayo, ¿no? Entonces, Goya no solo vivió esta época tan oscura, tan belicista, tan sangrienta de la historia de España, sino que encima pues tuvo una enfermedad que la verdad que no se sabe muy bien qué era exactamente. La arrastró desde bastante joven, que se sabe que oía un pitido, que no escuchaba muy bien, pero en fin, era una enfermedad que tuvo altibajos y que él fue arrastrando a lo largo de toda su vida, aunque murió bastante mayor, siempre tuvo estos ataques de esta enfermedad que, como os digo, no se sabe muy bien cuál era. Además de arrastrar esta enfermedad crónica y degenerativa, bueno, pues tuvo un amor platónico, que os contaré en otro vídeo, con la duquesa de Alba, que en muchas de sus obras se ve transmitido, ¿no?, este amor idílico que nunca fue realmente correspondido y que le hizo sufrir tanto, ¿no? En los grabados que él hacía sobre los caprichos, ¿no?, sobre Cayetana de Alba, se ve muy bien cómo él de alguna manera pues tiene el corazón roto, ¿no? Y habla de esta mujer caprichosa que jugó un poco con sus sentimientos y que era imposible de conquistar, ¿no?, que era Cayetana. Entonces, bueno, es un artista muy interesante porque si vosotros estudiáis artistas neoclásicos y artistas anteriores a Goya, no hay ningún artista que tenga un discurso personal tan importante. Por un lado, la visión en cómo él está viendo su ciudad, el momento político, sus amores, sus desamores. O sea, es un primer comunicador a través de su obra, que por otro lado era riquísima. Tenía obra en lienzo, obra en grabados, estas series que hizo, que además fueron casi precursoras del cómic, porque los grabados de Goya, tanto los caprichos como los desastres de la guerra, como los disparates, eran seriados, es decir, tenían un orden de lectura en el que él nos quería contar algo a través de una imagen y una pequeña reseña, un título que escribía abajo que siempre tenía algo de alegórico, ¿no?, algo de misterioso. Volaverunt, El sueño de la razón produce monstruos, y todos estos grabados, como veis, nos dicen algo del personaje que los está haciendo, nos dicen algo de esta persona que está sufriendo una enfermedad, de esta persona que está completamente devastada por el contexto que vive, por las muertes, por las confrontaciones políticas, ¿no? Entonces, pues es muy interesante en este sentido, ¿no? El gran clímax, digamos, de todo esto que os cuento son las famosas pinturas negras que él se dedicó a pintar en su casa, en las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, que estaba por la zona de Puerta del Ángel, pues nada, eran pinturas que él hacía, ¿no?, que era una especie de conversación interior, sus propios fantasmas, ¿no? Entonces él las hacía en su casa libremente y pues una serie de, no me acuerdo, no sé cuántas son, pero son como 12 o así, y entonces en el siglo XIX pues se encontraron estas pinturas en su casa y se decidió a través de una técnica que ahora mismo no sé cómo se llama, pasarlas a lienzo para poder exhibirlas en el Museo del Prado. Fue un francés el que ordenó hacer esta obra bastante faraónica, ¿no? El caso es que Goya, con todo, es un personaje que a mí me llama mucho la atención porque cuando veo sus cuadros no solo estoy viendo a la duquesa de tal o a los reyes de tal o mira el caballo que bien hecho está o mira qué técnica o mira qué colores, no estoy viendo eso, estoy viendo más allá, ¿no? Estamos viendo sentimientos, estamos viendo juicios de valor, estamos viendo una crítica, estamos viendo, y eso es muy interesante, aparte que técnicamente Goya se diferencia mucho de muchos pintores, como os digo, coetáneos, por el tipo de pincelada que tenía. Bueno, como creo que muchos sabéis, Goya acabó exiliado después de toda la guerra y José Bonaparte y toda la historia, pues volvió a reinar en España Fernando VII, nuestro amigo Fernando VII, que ya hablé de sus bodas en otro vídeo, y bueno, pues trajo con él otra vez el absolutismo, ¿no? Y una serie de ideas conservadoras que hicieron peligrar un poco a Goya pues porque él se había rodeado de liberales y sus pinturas incluso las llegó a perseguir la Inquisición, etc. Entonces Goya acabó exiliado en Burdeos, desde donde siguió pintando, y en unas cartas que compartía con un amigo que creo que le estuvo viendo y visitando en los últimos años de Goya en Burdeos y escribió todo lo que Goya le contaba y demás, Antonio Brugada se llamaba él, en una de esas cartas le decía una frase que a mí me encanta, decía: dadme un trozo de carbón y os haré un cuadro.
Para él no entendía, ya no veía, decía, en la naturaleza no existen líneas, ¿por qué os empeñáis en dibujar líneas? Ni siquiera era un gran colorista, no era un pintor al que le interesara muchísimo el color, y de hecho un gran número de sus obras, si no son en blanco y negro, son en colores muy apagados, etcétera. Todo este discurso y todas estas cosas que él reflejó en su arte y además escribió y dijo sobre la pintura y sobre la expresión artística, me hacen entenderle como un pintor de la mente, como un pintor que sale más que del ojo, de lo que uno piensa. Y esto es lo más bonito de Goya, ¿no? ¿Por qué llamó este vídeo La doble vida de Goya? Porque Goya, de cara al público, durante todos los años que estuvo en la corte, etcétera, era un pintor de cámara, un pintor real, que te hacía pues con tu levita, con tu gorguerito, con tus cositas, con tu chalequito, con tu vestidito, te pintaba así muy mona, con tu peinado y tal, y luego en su casa estaba pintando monstruos, fantasmas, las majas, las brujas deformadas, los soldados que se cargaban a un niño mientras violaban a su madre. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Cómo Goya mantuvo durante sus años de carrera esta doble vida entre el pintor oficial, el pintor público, el pintor quizá más convencional, con un pintor completamente desgarrado, completamente involucrado con las emociones y con una libertad completa y absoluta, que hicieron pues estas maravillas que salieron de su taller, que son sus grabados y las pinturas negras que pintó en su casa. ¡Hala! Ya os he soltado el rapapolvo, no sé muy bien ni de qué he hablado, porque cuando hablas de estas cosas yo me enrollo y creo que empiezo a desvariar, pero bueno, ahí queda, ahí lo he dicho, y seguro que alguna cosa interesante ha salido. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Muy Señor Mío, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Creo que en 1792 ya tengo que tirar de chuleta, coño. Sería sobre todo con el tema de la guerra, de la invasión napoleónica, odio tener que tirar de chuleta, joder. El Valle este. A ver, ¿qué iba a decir yo? A ver, primero voy a ver si esto está grabando, que me da miedo.